Hola hermanos, buenas noches. Es un gusto saludarles. Sean bienvenidos al Ministerio Restaurados por Dios. Damos gracias de que apartan un tiempo para aprender la palabra de Dios como matrimonio. Recordemos que estamos en la serie que tiene como título el significado del matrimonio. Y este ya sería la cuarta enseñanza, el cuarto tema. Y tiene como título la fuerza del matrimonio. Mira, hermano, cuando hablamos del matrimonio, muchos han dicho que la fuerza o la fortaleza en su matrimonio es su cónyuge, ¿sí? Porque de él recibe su ayuda o su apoyo. Otros han atrevido a decir que la fuerza de su matrimonio son sus hijos, ¿sí? Pero muchos de estos matrimonios, que son la mayoría, han encontrado que no es así. Ahora, como creyentes, hermanos, nuestro Dios ha dicho en el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que en ti está su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos. Otra de las versiones que me gusta, que es la versión Biblia al Día, de este Salmo, dice que dichoso en ti, dichoso al que en ti tiene su fortaleza y que solo empieza a recorrer tus sendas. Hoy el concepto del matrimonio y la vida de hermano, se ha desvirtuado tanto, ¿sí? Con las ideas humanas, por el pecado, que ahora es necesario recordar como esposos y esposas, discípulos de Cristo, que nosotros como matrimonio de creyentes no tenemos un llamado propósito más grande que el de imitar a nuestro Señor en su relación con su iglesia, principalmente en relación al amor, ¿sí? Tan es así, hermanos, que el apóstol Pablo, al describir cómo deben ser las relaciones, incluyendo las relaciones del matrimonio, él menciona en su carta que dirige a los Efesios, en el capítulo 5, que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, hermano, ¿a qué se refiere? Que nuestro Dios ha plasmado en su palabra, en la cual Él se ha dado a conocer, que ha de ser nuestro modelo a seguir, ¿sí? No las películas, decía mi esposa, no las películas o series de Netflix o los consejos de familiares o de vecinos, ni mucho menos la corriente de este mundo, ¿no? Las filosofías, sino lo que Dios ya plasmó. Hermanos, debemos de hacer de Dios nuestro modelo y ejemplo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué? Porque, mira, dice que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y debemos de andar como hijos de luz. Ahora, en este sentido, nuestro caminar, no solo como creyentes, sino como matrimonio, debe de estar basada en la palabra de Dios, con estas enseñanzas que Dios nos regala, ¿sí? Porque mira, muchos matrimonios, cuando hay desacuerdos, hablando de creyentes, desacuerdos fuertes, o a veces por escasez o por enfermedad, o por la falta de atención de uno al otro, surgen los problemas, ¿no? Incluso muchos en esa parte solo continúan en el matrimonio y dicen, es que yo solamente estoy en mi matrimonio por mis hijos, ¿no? O cuando hay una enfermedad, yo estoy con mi esposo porque me ayudó, me apoyó, me cuidó. Y no, hermanos, debemos de entender nosotros eso. Ahora, en este sentido, cuando el apóstol Pablo se centra en las relaciones del matrimonio, él inicia con un principio que tiene el peso, el valor y esa fuerza en el matrimonio. Y él nos dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el énfasis de esta frase está en el temor a Dios. Esto indica que como hijos de Dios, sabemos lo que Dios hizo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y lo que hoy en día somos por Él. Por tanto, lo más normal para una persona nacida de nuevo, pues es caminar en ese temor a Dios. Entonces, cuando hablamos de eso y cuando hablamos de sometimiento, esto no se produce por sí solo, ya que el contexto de este versículo, el sometimiento es una característica de alguien que verdaderamente pues está llena del Espíritu Santo. Por ello leemos en versículos anteriores que Pablo
Nos dice, por ejemplo, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, la llenura del Espíritu Santo, la vida matrimonial del creyente y el sometimiento pues van de la mano. La llenura del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, y se ve reflejado en la manera sabia en que vivimos, tanto en las relaciones que tenemos con otras personas, pero pues principalmente en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si ustedes se dicen ser un matrimonio cristiano, es porque la llenura del Espíritu Santo se ve en sus vidas, y no me refiero cuando se tiran al piso o que vemos en videos que gritan, que se ríen de una forma exagerada, porque esto no es así, sino esto es un abandono constante de orgullo y renuncia a nuestros propios intereses en la vida matrimonial, y es negarnos a nosotros mismos por el interés de nuestro cónyuge, porque el amor sabemos que no busca lo suyo. Ahora mira, hermano, entender esto de la llenura del Espíritu Santo es importante, porque incluso Pablo, antes de hablar de los deberes del esposo o de la esposa, habla de esa llenura, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol Pablo establece el principio de someterse unos a otros en el temor de Dios, en el versículo 21 del capítulo 5, a muchos no les gusta la parte al escuchar sometimiento, ¿no? Incluso entre creyentes. ¿Por qué? Porque la están viendo de forma natural, como la ve el mundo, ¿no? ¿Cómo la ve el mundo? Lo ve como esa acción de oprimir y doblegar o dominar a otra persona, ¿no? A un grupo. Ajá. Y se emplea varios métodos, ¿no? La manipulación, la fuerza, o la conveniencia, ¿no? La ven en un sentido más o la usan en un sentido de pisotear o de humillar, ¿sí? Por eso incluso, hermanos, las corrientes ideológicas que se han levantado en este tiempo, cuando escuchan en la palabra de Dios sometimiento, la ven como una ofensa que se contrapone a sus intereses. Pero mira, hay algo glorioso. Nuestro Dios, cuando nos muestra esta palabra, le da un valor mucho más alto. ¿Por qué? Mira, primeramente que cuando nosotros leemos ahí, en este versículo, no está haciendo ninguna distinción entre hombre y mujer cuando habla de sometimiento. Y en segundo lugar, está asegurando que ambos, esposo, esposa, están llenos del Espíritu Santo, y por tanto usa esta palabra en el sentido de servicio. Mira, la versión de esta frase, de este versículo, de palabra de Dios para todo, la traduce así: sírvanse unos a otros por respeto a Dios, ¿sí? Hermanos, hay que aprender a servir a nuestro cónyuge, ayudados por el Espíritu Santo, porque esto nos va a ayudar para hacer frente a las dificultades que tengamos como matrimonio, ¿sí? Hay muchas circunstancias en el mundo, y hay quien usa la frase de que cada uno cada uno cuenta como le va en el circo o en la feria, ¿no? Pero sin embargo, esto no aplica a los creyentes, estos tipos de dichos, ¿sí? Porque en Dios ha puesto una meta frente a nosotros como matrimonio. ¿Cuál es? La de llegar a ser un matrimonio como Él lo diseñó, una sola carne. Pero no podemos hacerlo si no somos llenos del Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Y la evidencia de eso es que nos servimos unos a otros. En el Evangelio de Juan, de una forma extensa, se nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, y donde se nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se refiere al Espíritu como el Espíritu de verdad, que nos hará recordar todo lo que Él ha dicho. Nos lo dice Juan 16:14. Esto significa dos cosas. En nuestra vida matrimonial como creyentes, primeramente, que nos muestra lo que realmente somos. Y no le vamos a estar echando la culpa de lo que está pasando a mi esposo o a mi esposa, porque nosotros, pues hay una responsabilidad, hay una parte de responsabilidad de lo que pase, porque somos una sola carne. Y en segundo lugar, nos va a mostrar la obra que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Y aquí viene la parte de rendirnos a su voluntad
por lo que Él hizo por nosotros, sin siquiera merecerlo. De manera que estas dos cosas tienen un efecto inevitable en la forma en la que pensamos y actuamos dentro de nuestro matrimonio. Y también tiene consecuencias en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es a lo que Pablo se refería en la oración que hace en el capítulo 1:8 de esta carta a los Efesios, al decir, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para ser capaces de entender todo lo que nuestro Dios ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces el sometimiento se va a mostrar con amor y servicio, porque por ejemplo muchos matrimonios dicen ser matrimonios cristianos y hasta pegan un cuadro fuera de su casa, pero no hay una evidencia de que sean llenos del Espíritu Santo. Y sí, hermano, pasa eso, ¿no? Y es necesario que nosotros lo tengamos claro, hermanos. Si estás incluso anotando esta enseñanza, escríbelo con letras grandes para que te quede claro a qué nos estamos refiriendo. Mira, el ministerio del Espíritu Santo consiste en transmitirnos las verdades de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que las entendamos y por tanto las vivamos con el corazón. Muchas veces decimos es que la palabra de Dios se haga carne, y es eso es a lo que se refiere, ¿sí? Es cuando vivimos la palabra de Dios en cualquier circunstancia y cuando atravesamos circunstancias también en el matrimonio. Incluso cuando lo hacemos podemos experimentar esa fuerza, ese consuelo para seguir en nuestro matrimonio. Mira, cuando a veces pasamos por escasez, aflicción, por medio de alguna enfermedad de alguno de los cónyuges, incluso hay matrimonios que han pasado por la muerte de un hijo. En medio de esas circunstancias podemos experimentar paz y gozo y servir a nuestro cónyuge y no lo vamos a ver como carga, porque el Espíritu Santo nos está dando la certeza de que cualquier cosa que nos llegue a pasar a los que hemos sido llamados obrará para bien. Y mejor aún, hermanos, nos va a guiar para que podamos dar la respuesta que Dios quiere, ¿sí? Y no hacerlo en base a la forma que le hace el mundo, ¿sí? Al grado de que podemos, en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando como matrimonio, podemos expresar las verdades que vemos en la palabra de Dios como medio de cantos, ¿no? Por eso Pablo en el capítulo 5 menciona que haciendo entre nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales, sí, alabaremos al Señor en medio de esas circunstancias que podemos atravesar. Cuando Pablo habla de la vida en el Espíritu y la vida matrimonial, nos muestra un cuadro de ello en el capítulo 5 de Efesios. Y nosotros podemos entender lo siguiente. En primer lugar, que la vida en el Espíritu y la vida matrimonial no es el de dos personas necesitadas una de la otra o inseguras, buscando el beneficio propio. Por ejemplo, es el que la persona que dice, pues es que yo lo amo porque me hace feliz. Cuando la Escritura es clara al decirnos que todos ofendemos de muchas formas. O por ejemplo, cuando tu esposo te ofende y pues ya se acabó la mujer virtuosa. Ahora muchos de los que nos están viendo pues piensan y dicen, pues yo no tengo la fuerza de mi matrimonio en mi esposa o mi esposo, sino en Dios. Pero cuando vienen los problemas o los desacuerdos fuertes o lo primero que quieres es el divorcio, porque pues evidentemente la fuerza de tu matrimonio no está en Dios. O viven juntos, pero en cuartos diferentes. Y esta es la forma en que reacciona una persona que piensa que su cónyuge es su fuerza y no Dios. Y cuando sucede algún desacuerdo, pleitos, pues solo hay un vacío, o encuentran un vacío porque ya la defraudó o ya lo defraudó. Y muchas de las personas que estuvieron casados se dieron cuenta que al creer que su esposo o su esposa o sus hijos eran la fuerza de su matrimonio, pues fue un error, porque no evitó la ruina de sus matrimonios. Y esto llevó a la disolución de ese vínculo matrimonial.
Por ello, para evitar esto, pues Pablo, dando por hecho que cada cónyuge es un discípulo de Cristo, entiende para qué fue hecho, con qué propósito y lo que ahora es en Cristo Jesús. Y aparte que requiere tiempo, o sea, es disponer de tu tiempo, del tiempo necesario y continuo. Por ejemplo, cuando Pablo menciona la llenura del Espíritu Santo, lo hace en el sentido de mandamiento, porque no viene por sí solo, requiere una dedicación y una perseverancia. Porque, por ejemplo, el discipulado en la vida del creyente es necesario, incluso las enseñanzas que recibimos en la iglesia, pero muchas veces las recibimos, pero no las escuchamos. Y después, ya que hay consecuencias de vivir sin esa llenura del Espíritu, sin considerar los principios de Dios, pues creen que con una administración pues van a resolver años y años de vivir sin la palabra o vivir a su manera. Y no es así. Para hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios, incluyendo en nuestro matrimonio, pues es necesario renovar nuestra mente de forma continua. Hermanos, el problema que se vive en los matrimonios dentro de la iglesia es que tratan de vivir una vida matrimonial sin la llenura del Espíritu Santo. Incluso muchos ni se congregan o a lo mejor cada domingo, pero durante la semana no hay un estudio. O muchas veces en nuestro caminar como matrimonios e hijos de Dios, aún sabiendo esto, actuamos en base a las circunstancias que se nos presentan, pero sin esa llenura, sin esa guía o bajo nuestros propios razonamientos, y algunas consecuencias pues son fuertes. Sí, yo le comentaba a mi esposa que incluso nos comportamos a veces como Abraham y Sara, ¿no? Como matrimonio. Dios les muestra su voluntad en relación a esa promesa de darles un hijo, pero ellos querían hacer las cosas a su manera, a su tiempo, a su forma, de acuerdo a lo que pensaban. Y como ellos vivían en la tierra de Ur, ¿no? Donde ellos crecieron, una costumbre común era que si la esposa no podía tener hijos, bueno, se podía sustituir por la esclava, ¿no? Por lo cual todas las personas que pasaban por esas circunstancias de no tener hijos, pues era algo común que hicieran eso, ¿no? Todos lo hacían de esa forma. Y ellos pensaron que esa era la manera de solucionar su problema, ¿no? De darle solución a sus circunstancias. Y la historia ya lo conocemos nosotros, ¿no? Cuando la leemos en la palabra, que Dios les dijo que esa no era su voluntad. E incluso las consecuencias, hermano, fueron tan graves que hasta el día de hoy podemos ver esa lucha entre ese pueblo, ¿no? Árabe y el pueblo de Dios. Ajá. Hermanos, Dios nos dota de su palabra y de la guía de su espíritu, y muchos de nosotros hemos manifestado esa ausencia de la llenura del Espíritu de Dios y tomamos decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios, como matrimonios, y las consecuencias muchos de nosotros pues hasta el día de hoy las vivimos. Sin embargo, pues también somos testigos de que cuando hemos puesto por obra la palabra de Dios, pues hemos sido guiados por Dios, viviendo en esa plenitud del Espíritu de Dios. Y hoy pregonamos que es una gran bendición atender ese consejo. Entonces, hermanos, mira, el ministerio del Espíritu en nuestras vidas es lo único que va a prepararnos de forma adecuada para poder hacer frente a los retos en nuestro matrimonio. Y únicamente estando llenos del Espíritu, dispondremos de esos recursos necesarios que Dios nos da para cumplir con el deber de servir y ayudar a nuestra pareja. Incluso hemos aprendido, ¿no? Por fin, de que el adorar a Dios con todo el corazón, en esa plena seguridad de su amor, por la obra de Cristo en nuestras vidas, eso es lo que llena nuestra alma, ¿no? Lo que nos da la fuerza de poder seguir en agradecimiento, en gratitud. Pero si no lo hemos entendido, no lo has entendido, amado hermano, las consecuencias seguirán en tu vida. Carecerás de esa fuerza necesaria para tu matrimonio, para perseverar en estos tiempos tan difíciles. Y si sigues creyendo que tu cónyuge, que tus hijos son la fortaleza en tu matrimonio, hermano, déjame decirte que tu corazón te ha engañado, porque solo Dios es el único que te la puede dar. Por eso, amados hermanos,
es importante que estemos siendo discipulados, que estemos en el instituto, que estemos recibiendo de la palabra de Dios por medio de estas cápsulas, ¿sí? Pero si nada más las recibes por medio de WhatsApp y las ves, pero no las escuchas, hermano, grande es la ruina. Hermanos, concluimos con esta enseñanza. Damos gracias a Dios que has dispuesto de este tiempo para poder sentarte a los pies del Señor Jesús. Has tomado la mejor parte. Te animamos a continuar. Y bueno, si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza y damos gracias a Dios de que nos permite seguir restaurando nuestro matrimonio y renovando nuestra mente. Dios les bendiga, hermanos.